Estimados amigos, como todos los domingos en vuestro programa Presente y Futuro, Johan Ramírez Chávarri por la señal de Best TV Televisión. Recordándoles siempre respecto de su puntualidad. Ahora bien, señores, tenemos que a todos los abonados de Best Cable no olviden que pueden realizar sus pagos a través de la red de agentes bancarios BCP, BBVA e Interbank, agentes con código 18190, agente BCP, 19209, agente BBVA y agentes Interbank con el código 0321101. Best Cable para todos. Bueno, dicho esto, nos vamos ya con nuestro rol de entrevistas y en esta oportunidad tenemos vía la plataforma Zoom a nuestro invitado José Manuel Saavedra Molina, a quien tenemos en este momento conectado con la República de Ecuador. Sabemos que el día de hoy hay elecciones, es una hermana república con la cual tenemos un tema limítrofe, hemos tenido un tiempo de enfrentamiento por lo mismo, así que don José Manuel ha sido investigador en múltiples procesos electorales, ferviente visitante de Centroamérica, conocedor de estos temas respecto a elecciones y considerando que el programa es Presente y Futuro. ¿Qué le depara el futuro a Ecuador, a los resultados del día de hoy, don José Manuel? ¿Qué tal? Muy buenos días, Johan. Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, el día de hoy Ecuador ha salido de manera masiva a sufragar en este proceso electoral que se realiza en medio de un clima de inseguridad ciudadana que creo que ha llegado a uno de los puntos más álgidos que le ha tocado vivir al Ecuador, en donde la tasa de victimización llega ya aproximadamente al 25 personas por cada 100.000 habitantes. Y recordemos que hace unos días nomás asesinaron a 7 de los sicarios que mataron a candidato presidencial Villavicencio. Ese es el escenario en el que el día de hoy la población sale a sufragar, pero de manera masiva y sin mayor problema hasta el momento. Me queda lo último que mencionaste, asesinaron a los sicarios del que fue candidato, ¿vale decir esto es una oleada de revanchismo versus lo acontecido, algo así? Bueno, básicamente habían 7 sicarios colombianos sospechosos de haber asesinado al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ellos estaban encarcelados en una prisión de Guayaquil, pero fueron asesinados hace 6 días de manera simultánea. Los 6. 6 en una cárcel que estaban y el otro en otro penal, ¿no? O sea, 7 en total. Básicamente lo que se baraja es que han querido silenciar para que no den con el autor intelectual del asesinato. Vaya. Bueno, está claro, ¿no? Porque de una sola los 7, ciertamente. Don José Manuel. Así es, y esto parece sacado pues de una película, ¿no? De una narcoserie, porque eso normalmente lo vemos en las películas, pero Sicario, es tal cual lo que ha sucedido en el Ecuador, y ese es el clima en que los ecuatorianos salen a sufragar el día de hoy en un, yo creo, resultado, y eso podríamos hablarlo ahora, de lo que va a pasar más tarde, en donde se enfrentan la derecha y la izquierda, pero de manera muy polarizada, como no ha ocurrido en otros años. Cuéntame, en estas elecciones, en lo que a investigaciones que has realizado tienes, ¿quién estaría saliendo beneficiado? ¿O quién ganaría? Bueno, creo que mira, tenemos un cuadro. El pronóstico es muy reservado porque hay un empate técnico entre los dos candidatos, Luisa González con el candidato Daniel Noboa. En este momento están en un empate técnico, como pueden ver, 50,42% y 49,58% de votos válidos. Esto con un margen de error de 2.8, cualquiera de los dos podría ganar el día de hoy
las elecciones en el Ecuador. Sin embargo, acá hay que ver algunas tendencias. El candidato Noboa, que tenía un amplio margen sobre Luisa González, ha venido en caída en los últimos días, perdiendo una tasa aproximadamente de 0,4 puntos por ciento diarios, y la candidata Luisa González viene ganando más o menos 0,5% diario. Entonces, ese crecimiento podría ser que el día de hoy las tendencias cambien y finalmente pueda tener el triunfo la primera candidata o presidenta mujer. Sin embargo, lo que se espera es que Noboa gane el día de hoy por un margen muy ajustado, pero como te digo, es pronóstico muy reservado. Nadie se está atreviendo a dar como ganador todavía a cualquiera de los dos por el margen tan estrecho de empate técnico que existe en este momento. A ver, quiero opinar en ello y bueno, ya lo veremos en los resultados. Considero de que estaría ganando la señorita, en tanto el voto de Correa está más en la zona rural. Consecuentemente serían los votos que a razón de conteo final pudieran darle esa votación que le estaría faltando a Luisa González. ¿Cómo ves esa situación? Tu análisis es correcto. Estaría los votos rurales, que en Ecuador son mayoritariamente de izquierda, estarían beneficiando a la candidata González, y esto yo creo que hay que verlo con mucho cuidado por la polarización que existe actualmente, y sobre todo porque normalmente cuando hay resultados tan ajustados siempre se escucha pues ese fantasma del fraude, ¿no? Del fraude electoral. Entonces, sin embargo, sí, eso creo que podría ser un factor determinante en el conteo voto a voto de lo que ocurra esta noche, al final del día, en el Ecuador. Pero esa idea de fraude, si es que pierde Luisa González, vendría por parte de ellos, ¿no? Porque Noboa, en el entendido, Noboa resulta ser el candidato oficialista, ciertamente, ¿o cómo es el tema ahí? Noboa viene siendo el candidato oficialista, es el candidato que está respaldado por Guillermo Lasso, actual presidente de la República. Es el candidato que tiene además las fuerzas de derecha alineadas con él, y que representa obviamente el cambio, ¿no? El cambio y juventud, porque es un candidato extremadamente joven. Aquí hay que resaltar que su padre ha sido candidato presidencial en varias oportunidades, y el apellido Noboa está posicionado en el Ecuador. Bueno, en respecto a Luisa González, lo que sí vemos es que ella es una candidata que está abiertamente respaldada por el expresidente Correa, y también cuenta con un apoyo mayoritario de los grupos indígenas como el Pachacutic, que es una de las organizaciones indígenas más organizadas que hay en toda la región andina. Bueno, para Correa esto es pues de vida o muerte, ¿no? Implicaría su retorno al Ecuador, ciertamente, ¿no? Sí, porque si gana Luisa González, Rafael Correa estaría con el camino listo para regresar. Sin embargo, hay que considerar que el tiempo o periodo presidencial es de 1 año y medio, y se alista inmediatamente el Ecuador para entrar a la elección ya de 4 años para definir al presidente que gobernará ya desde el año 2026 prácticamente, ¿no? 2025 hacia adelante. Claro, acá hay algo que resaltar y es interesante verlo, ¿no? O sea, esta elección es para completar el periodo, es importante mencionarlo. Hubo muerte cruzada, el presidente Lasso comenzó su periodo con una aprobación altísima, luego comenzó a caer. Hubieron muchos problemas de carácter básicamente de inseguridad ciudadana y temas políticos.
y esto generó pues que la crisis política en el Ecuador cada vez se volvía mucho más crítica y álgida, desencadenando pues que el presidente Lasso opte por la muerte cruzada. Y ese modelo digamos, de que se van todos, tanto asamblea como presidencia de la República, no existe en el Perú. En Ecuador sí permite la reducción del mandato presidencial y se iría el presidente de la República y la Asamblea Constituyente. A raíz de eso hemos entrado a ese proceso de elecciones. Vale decir de que lo de Vizcarra, pero con presidente incluido, dicho para el Perú. Sí, lo de Vizcarra y lo que intentó hacer Castillo, pero en el Perú obviamente no es constitucional. Esto fue aprobado y está en la Constitución ecuatoriana, con la cual pues se van todos, ¿no? Que es lo que se ha escuchado en el Perú en los últimos meses, que se vayan todos. Esto en Ecuador ya es posible y hay que resaltar también que Ecuador vivía un periodo de estabilidad política de aproximadamente 15 años, ¿no? Porque anteriormente tuvieron también una elección permanente y una destitución de presidentes. Pasaron más de 7 presidentes en un plazo de menos de 2 años, y esto generó ingobernabilidad. Luego se estabilizó el país con Correa, pero que también tuvo un momento complicado. A un proceso en donde el presidente Lasso activa la muerte cruzada y además se va con una desaprobación altísima, ¿no? Nosotros hemos medido la desaprobación, la cual la vamos a publicar en el Ecuador el día lunes, o sea, el día de mañana, pero se la damos en primicia, que tiene una desaprobación ya del 80% y tan solo lo aprueba el 13% de la población en el Ecuador. Entonces, yo creo que las expectativas que habían eran demasiado grandes, que existían sobre el gobierno de Ecuador, sobre todo por su condición de empresario y de banquero, pero la situación económica también es mala en el Ecuador. Las clases menos favorecidas o las clases que son de extrema pobreza se han visto también afectadas. Acá hay que resaltar que Ecuador, como tiene la moneda oficial el dólar, la inflación no se siente. Sin embargo, la canasta básica familiar también sufrió algunos reajustes por también la crisis mundial que ha vivido todos los países de la región Latinoamérica. Entonces, es un escenario complicado el que se enfrenta el Ecuador, sumado en esta inseguridad ciudadana que tiene como origen básicamente el narcotráfico. Recordemos pues que Ecuador hoy sale de Ecuador toneladas de droga que proviene de Colombia, que proviene de Perú también, y que salen por los puertos ecuatorianos. Y esto ha generado una guerra entre cárteles de droga que se llevó primero a las cárceles y luego a las calles, con los asesinatos por sicariatos a personas vinculadas a estas bandas de tráfico ilícito de drogas. Mira, y ya que estamos hablando de elecciones en Ecuador, Argentina también la otra semana, tengo entendido, estaríamos en un proceso. ¿Cómo ves el efecto Milei? Vemos que la población se está yendo de extremo a extremo, derecha, izquierda, no hay ese centro que por lo menos ubique adecuadamente a que la economía fluya de la mano de la política. ¿Cómo ves, José Manuel, esta situación, bueno, a nivel mundial y con todo lo que está pasando, con la guerra? Vivimos momentos bastante complicados, ¿eh? Bueno, sí, son momentos sumamente complicados. En primero, para ver el tema de lo de Milei, es un fenómeno de outsider que ha nacido en Argentina, creo que por el hartazgo que tienen los argentinos respecto al modelo socialista que ha implementado la familia Kirchner, y que hasta el momento, bueno, con su sucesor también Fernández, el presidente Fernández ha llevado a una inflación nunca antes vista en Argentina, con una crisis económica que ha sacado a miles de jóvenes del país que tuvieron que emigrar a otros lugares a fin de conseguir empleo. Es lamentable. Recordemos que Argentina fue la primera
potencia mundial hace muchos años. Claro, Era iniciando en una potencia 1900. y tenía pues muchos temas ligados a agroexportación, ligados a la carne, y hoy paradójicamente la carne es lo que más escasea en Argentina. Entonces, en este escenario es básicamente que surge Milei con propuestas de desmantelar toda la estructura socialista que durante más de 25 años ha implementado y llevado a la quiebra de un país que era una potencia mundial, al igual que fue Venezuela en años anteriores, y que por el chavismo ha terminado pues sumido en la más extrema pobreza. Argentina, yo creo que va a elegir a Milei, es lo Sí, que es un hecho, ¿no? parece, según nosotros no hemos hecho estudios, pero lo que vemos por las tendencias que hay ya en Argentina, Milei podría ganar las elecciones y convertirse pues en un presidente liberal. Este efecto, de hecho, que va a tener rebote en América Latina. Recordemos que América Latina normalmente se guía por dos países o tiene influencia cultural, política de Argentina desde la época pues del virreinato en que don José de San Martín llegó a liberarnos y era un argentino. Entonces, hay una influencia de parte de Argentina y también de México, que son dos países enormes con mucha producción cultural, musical y política. Y creo que la ola Milei sí podría llegar a América Latina en las próximas elecciones. Hoy veremos qué pasa en Ecuador. Ecuador es un caso distinto, pero yo creo que sí podría influir mucho en elegir al próximo presidente en Perú, un presidente que pueda también enrumbar al país en un crecimiento económico el cual hemos perdido actualmente ese crecimiento constante, y que llegamos en una oportunidad a crecer en 7%. Hoy con las justas vamos a llegar al 1%, algo que es lamentable y que nos indica pues que carecemos de liderazgo en la presidencia para reactivar la economía, para generar riqueza y para lograr que más inversión privada venga al país. Y a este escenario tienes que agregarle la guerra entre Israel y Palestina, que yo creo que está escalando poco a poco, ¿no? Ya los países árabes se están pronunciando. Irán, se ha reunido el líder de Hamas con el presidente de Irán y con los ministros, van a recibir ayuda. Entonces, creo que esta guerra va a afectar, y sobre todo si es que Israel esta semana ocupa Gaza. Hemos visto además el desplazamiento de cerca de 1 millón de personas hacia el norte de Gaza. Creo que si ocurren estas cosas y Irán, y Qatar y otros países como Arabia Saudita comienzan a aplicar las sanciones económicas, yo creo que esto podría generar grandes problemas y la guerra podría escalar a un evento mundial. El tema es que América Latina puede aprovechar esta crisis, porque recordemos que en la Primera y Segunda Guerra Mundial el abastecimiento de alimentos provenían pues de América Latina. Cuando Europa, Japón y los Estados Unidos estaban en una guerra, básicamente en la Segunda Guerra Mundial, fueron los países sudamericanos los que abastecieron, fue el almacén grande para alimentos al mundo entero. Creo que esto podría aprovechar Perú. Sin embargo, tenemos como retos pues tener una planta de urea a fin de poder contar con fertilizantes. Es una promesa que hizo Dina Boluarte el 28 de julio y que no vemos todavía avance alguno. Y si no aprovechamos oportunidades frente a las crisis que podría darse en un escenario, digamos, que comprometa a más países del mundo, América Latina sí va a poder exportar esos productos, pero si no tenemos urea, y recordemos que la guerra entre Rusia y Ucrania generó pues la escasez de urea que producía Ucrania, y eso subió el precio de los alimentos a nivel mundial. Entonces hay que mirar un poco a lo que se viene, aprender del pasado y prepararnos para esa posible guerra que puede afectar. Empezando con la subida del petróleo, que ya se está hablando y se especulando, una subida adicional del dólar y una escasez de alimentos si es que
las plantas de urea, de procesamiento de fertilizantes, que están ubicadas en otras partes del mundo, dejan de operar o de enviarlo a América Latina. Entonces urge, yo creo que tener una planta de producción de fertilizantes a fin de comenzar a producir en escala alimentos que permitan a toda la región andina, no solamente Perú, sino estamos hablando Perú, Bolivia, Colombia, Chile, puedan estar justamente convertir sus producciones y articular grandes mercados hacia el exterior, que es una oportunidad que podemos tenerlo. Además, se vienen fenómenos migratorios, Johan, sí, porque el desplazamiento de los palestinos y el desplazamiento de otros pueblos va a generar también mirar hacia América Latina, hacia dónde van a ir, y eso ya lo hemos visto también en la Segunda Guerra Mundial, que hay barcos que llegan con migrantes. Entonces América Latina se vuelve hoy, a pesar de los problemas de inseguridad ciudadana, a pesar del tema del narcotráfico, se convierte, yo creo, que en un buen refugio mundial, por contar con buenas reservas de agua, por contar con una selva que tiene, que provee de alimentos y de infinidad de recursos, y además por vivir un clima de aparente paz. Me refiero al tema de las guerras. Entonces, sí hay que estar preparados. Es un tema que hay que hablar mucho de geopolítica y mirar a nuestros vecinos como aliados frente a lo que se viene, a fin de que América Latina no vaya a ir a guerras absurdas, sino que que como hermanos latinoamericanos podamos mirar juntos hacia el futuro, como ya lo está haciendo el trabajo de la policía coordinado frente al Tren de Aragua, ¿no? Entonces, sí es importante reuniones entre los ministros de Agricultura, reuniones ministros del Interior, para cada uno ver temas y afrontar lo que se viene con responsabilidad, y sobre todo para no crear ni competencias ni disputas absurdas entre países en los que tenemos casi la misma religión, los mismos orígenes parecido, y compartimos el mismo idioma. Creo que eso es fundamental para lograr la integración latinoamericana frente a lo que está ocurriendo hoy día en el Medio Oriente, en Rusia también, con Ucrania, y que si es que la guerra comienza a escalar mucho más, obviamente América Latina, vuelvo a repetir, tiene una oportunidad de crecer en medio de la crisis, pero no de manera individual, sino de manera unida y conjunta, con las ventajas que tiene y competitividades que tiene cada país, a fin de caminar juntos hacia un objetivo que creo que se enlaza en lucha contra la pobreza, acceso a servicios de agua potable y desagüe, y el tema de la seguridad, que es muy importante, ¿no? Entonces, eso, Johan, es el panorama internacional que vivimos y que creo podemos nosotros poder aprovechar estas oportunidades frente a una crisis, ¿no? Porque siempre decía que cada crisis trae una oportunidad. Sí, mira, hace poco, tres días, le hacían una pregunta al mayor Antauro, en tanto ya está muy posible de inscribir a su partido, en el cual todavía él no está inscrito, ciertamente, pero se entiende de que se lo haría al momento de postular a razón de haber concluido su condena. Ahora, le hacían referencia, derecha o izquierda, y él hablaba de que ni derecha ni izquierda, hablaba de un nacionalismo puro, en ese, digamos que es un extremo del centro hacia abajo el que está él planteando, en tanto tiene un recorrido ya bastante realizado respecto de quién sería la carta de cara a lo que se viene en una posible elección. Acaban de presentar una moción de vacancia, entonces se pone también interesante la situación política de cara al año que viene, porque el año que viene resulta ser la fecha límite de cómputo para quien pueda postular con la ley electoral actual, que dice que tú tienes que tener un año de militancia a razón de anterior a la fecha de la convocatoria. Esa fecha es el 30 de junio del año 2024, aquellos que se estarían afiliando para ser candidatos presidenciales. Su opinión al respecto, don José Manuel, ya para concluir la entrevista.
Sí, bueno, yo creo que el próximo año comienza el año preelectoral peruano con candidatos que muchos son ya conocidos. Tú hablabas de Antauro Humala, estamos hablando que Keiko Fujimori Vuelve. quiere ir de nuevo, insistir en sus pretensiones de ser presidenta. Ujú. Tenemos a personajes que van a salir nuevos, pero yo creo que las condiciones están dadas para que aparezca un outsider. Sí, Eh, eh, no de izquierda, porque ya la gente se dio contra la pared con y Castillo. terminó pues con la catástrofe que significó elegir a Pedro Castillo. Ujú. No solamente por ser un hombre limitado mentalmente, sino por su extremada deshonestidad y los procesos de corrupción y además la destrucción del aparato Ujú. estatal, la destrucción de la carrera de los funcionarios en las entidades gubernamentales. Ujú. Entonces, yo creo que lo peor que pudo pasarle al Perú es la elección de Pedro Castillo. Ujú. Nunca habíamos tocado fondo y creo que no va a existir un candidato peor que Pedro Castillo. Eh, Acá hay que recordar que lamentablemente los que actualmente nos gobiernan son los que promocionaron a Pedro Castillo. Estamos hablando que el señor Otárola salió pidiendo y recomendando a que elijan a Pedro Castillo y hoy lo tenemos de premier. Entonces, Ujú. es por eso que el Perú no está avanzando, porque a pesar de las, yo creo, credenciales que tiene el señor Otárola Ujú. y que ha demostrado tener liderazgo, firmeza y ha demostrado poder conducir un gobierno debilitado, Ujú. creo que la autoridad moral que debería tener un presidente del Consejo de Ministros, él no la tiene. Claro. Y no la tiene porque yo no puedo recomendarte algo y luego pues Hacer lo otro. salir como gobernante, ¿no? O sea, realmente eso es insólito. Lo mismo con la señora Dina Boluarte, que estuvo muy comprometida con el gobierno de Pedro Castillo. Pero bueno, el escenario es que hay condiciones para nuevos políticos. Ujú. Yo creo que el perfil del próximo presidente de la República, y te lo digo no por percepciones, sino por estudios que estamos haciendo Ujú. con algunos focus group, es un político relativamente entre joven y maduro, es Ujú. decir, de 45 a 60 años, Ya. que es lo que pide la gente. No quiere alguien muy, 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 muy mayor como PPK, porque Ujú. obviamente es difícil gobernar un país cuando eres demasiado mayor, pero tampoco quieren una persona demasiado extremadamente joven. Ujú. Quieren un hombre maduro. Cuajado. Segunda Ujú. condición, quieren alguien que conozca, sí, de política, que sepa cómo se maneja el gobierno o el Estado y además que haya tenido una trayectoria también en el sector privado, que eso es fundamental en momentos en que los políticos han tenido un descrédito. Entonces, esta persona que tiene que haber estado una temporada en el Estado, una temporada en el sector privado y haber sido Ujú. exitoso en ambas, creo que es lo que espera la ciudadanía y lo veremos porque no tengo en mente nombres. Tú me preguntarás, Cierto. ¿quién es? No lo tengo. Bueno, No el lo que tengo los encaje en el nombres porque perfil, no los ¿no? conocemos, pero seguro que se están alistando varios candidatos para poder ocupar el sillón de Pizarro. Pero básicamente lo que pide la gente es tener esa trayectoria y conocimiento del aparato estatal, que no lo tenía Pedro Castillo y que fue el desastre que nos originó hasta el momento, ¿no? En donde se vendieron los cargos de ministros, directores, eso fue algo vergonzoso para la historia Ujú. y sobre todo escucharlo a él que todavía se defiende y cree que es el presidente, obviamente es vergüenza para todos los peruanos. Cierto. Bueno, don José Manuel Saavedra, presidente ejecutivo de CID, asiduo conocedor de lo que va a pasar en cuanto a elecciones y temas de investigación. Te vemos mucho en temas de seguridad. Te damos todas las gracias del mundo y ya sabes que tienes siempre acá VES TV para darnos a conocer todo tipo de investigación que vienes realizando. Y bueno, vamos a ver también que ya pronto tienes una misión a
a Centroamérica nuevamente, así que sí, va a nos haber tiempo vamos para a El ello. Salvador del 27 al 30 de noviembre. Los interesados nos pueden acompañar. Vamos a estar en una cumbre de alcaldes centroamericanos y además en un foro de seguridad que organiza el gobierno del presidente Bukele y visitas institucionales para poder fortalecer los temas de seguridad ciudadana. Entonces, a todos los alcaldes los invitamos, se pueden contactar con nosotros a través de nuestras fanpage, CID Perú, Ujú. en las redes sociales. Muy bien, dicho esto, nuevamente gracias José y nos vamos a un corte comercial y seguimos con nuestra siguiente entrevista. Seguimos luego del corte.